Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, les saluda el rabino Mijael Ávila en este día que es el día 7 del mes de Kislev del año 5768 después de que el hombre fue creado. Conforme al calendario secular, 17 de noviembre del año 2007. Y en esta ocasión, al igual que hice en la conferencia de la semana pasada, dedico en esta conferencia a memoria de nuestra Ajotí Naomi, una mujer que le dediqué toda la conferencia la semana pasada para tratar de transmitir, basándonos en lo que fue su vida, un poco las razones que debemos de encontrar nosotros en el Eterno como consecuencia de que esta vida que nosotros tenemos es simple y sencillamente transitoria. La vez pasada yo compartí al respecto justamente de lo que vendría a ser la muerte. Y nada más quisiera retomar un aspecto que espero que les sea de utilidad a ustedes. Durante esa semana yo recibí la llamada de una mujer de Bet Aderech que me decía que ella le había estado pidiendo con fervor al Eterno que ella nunca cayera al hospital. Y cuando ella me estaba diciendo, y ahora voy a caer al hospital, yo tuve la obligación de decirle, pues es que le estás pidiendo al Eterno algo que no es del todo correcto. ¿Y por qué no es del todo correcto? Porque sería tanto como decir, yo le voy a pedir al Eterno que ya no coma. Y en el momento en el cual una persona dice, pues yo le voy a pedir al Eterno que ya no coma, amados, ¿estaría eso correcto, pedirle al Eterno que una persona ya no comiera? ¿Por qué? Porque es pedir algo que forma parte de este proceso de lo que vendría a ser nuestra vida en este mundo. El hecho de comer, amados, detrás de estar comiendo, forma parte de las necesidades humanas, y por lo tanto, el hecho de pedirle al Eterno, no permitas que yo nunca me enferme, no permitas que yo nunca caiga al hospital, amados, es estarle diciendo, Eterno, tú hiciste una creación corruptible, pero no la corrompas en mí. ¿Sí se dan cuenta esa petición? Tú dices una creación corruptible, pero en mí no la corrompas. Y esto sería una petición no del todo correcta. Esto no quiere decir que no pidamos al Eterno por sanidad. Esto no quiere decir al Eterno que no le pidamos que prolongue nuestros días. Pero detrás de estas peticiones, simple y sencillamente, son peticiones específicas las cuales el Eterno, si está dentro de su voluntad, no las cumplirá, y en caso contrario, entonces no lo hará. Pero el hecho de pedir que yo nunca me enferme es ir en contra de la creación del hombre, que desde el principio el Eterno dijo, del polvo te tomé y al polvo volveremos. Por ello, amados, en esta conferencia recuerdo con grata alegría la dedicación, la devoción que demostró Naomi, siendo una mujer que les explicaba yo en la conferencia, y no fue de hace 8 días, sino fue de hace 15 días en México, que dentro de las personas que asisten a la sinagoga en Bet Aderech, muchas veces cuando comienzan las personas, comienzan y llegan temprano, no faltan, y en la medida que transcurren sus meses o sus años, se empiezan a relajar y empiezan a faltar, empiezan a llegar tarde y ya no dan un seguimiento a la disciplina que tuvieron en sus orígenes. Naomi fue una mujer que, no obstante las adversidades, ella siempre se distinguió por hacer un esfuerzo fundamental por estar aquí. Y no nada más ello, fue una mujer que tuve yo el agrado en muchas ocasiones de poder apoyarle, básicamente porque fue una mujer que me demostró tener palabra. Y algunas ocasiones cuando me decía, Rabí, ¿me puede ayudar en esto? Yo le decía, sí. Y ella me decía, pero yo se lo recompenso en X tiempo. Yo le decía, Naomi, no te preocupes, porque lo que yo sabía es que la palabra de Naomi valía. De tal manera que en esta ocasión, y siendo la primer persona de Bet Aderech miembro
que parte para con el Eterno y siendo tan sensible su fallecimiento, en esta ocasión que está en un compás de espera, aguardándonos a todos nosotros, en el día en el cual el Eterno juzgará las obras de cada uno de nosotros, de aquellos que duermen y de aquellos que estaremos vivos. Nos está aguardando en este compás de espera Naomi, teniendo la certeza de que ella pactó con el Eterno, y por ello en esta ocasión tengo el honor de dedicarle esta conferencia a ella. En esta ocasión, amados, la conferencia tiene como origen la perashá titulada Vayetze, que corresponde al libro de Bereshit, en su capítulo 28, versículo 10, hasta el capítulo 32, versículo 3. En esta perashá nosotros hemos visto lo que vendría a ser la condición humana. Y no cabe duda que las Sagradas Escrituras, amados, dan muestra de que fue un libro verdaderamente inspirado por el Eterno. Y una de las principales razones que da muestra las Sagradas Escrituras es que a través del ejemplo bueno y malo de nuestros antecesores, nos enseñó las Sagradas Escrituras lo que verdaderamente el hombre puede llegar a ser, puede llegar a caer en errores que en el momento en el cual se registran en las Sagradas Escrituras la vida de nuestros patriarcas, Aboteinu o Imaot, nuestras matriarcas y nuestros patriarcas, lo único que podemos considerar es la oportunidad que nos da el Eterno de una cosa, amados, de conocernos a nosotros mismos. Yo soy un convencido que las Sagradas Escrituras lo que nos hacen a cada uno de nosotros, amados, nos dan la oportunidad de conocernos. Y yo soy un vivo ejemplo de que a través de aprender las Sagradas Escrituras me he conocido más, y a partir de conocerme más como persona, he podido alcanzar una mayor felicidad. Y por ello en esta ocasión yo quisiera hablarles de un tema que antes de que quede grabado quisiera hacerles una pregunta. Yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿hay alguno de entre ustedes que pudiera levantar la mano y decir, yo nunca he tenido celos? ¿Hay alguno, amados, Keilah de Bedaderech, entre ustedes que pueda levantar la mano y diga, yo nunca he tenido envidia? ¿O tiene pena de levantar la mano y por dentro dice, yo nunca he tenido envidia? Pues bien, en esta ocasión el tema parece controversial, porque es difícil aceptar cuando una persona cae o en envidia o en celos, pero justamente el tema de esta ocasión serían los celos y la envidia. Les voy a pedir que vayamos al libro de Bereshit, capítulo 30, Bereshit 30, en el cual, como hemos leído en esta mañana, el Eterno nos da la bendición de conocer la vida de uno de nuestros patriarcas, Jacob, del cual Jacob procede todo nuestro pueblo Israel. Sus orígenes de Jacob, y en esta perashá justamente nos encontramos cómo es que él tiene la desgracia de trabajar para una persona que no era necesariamente temerosa del Eterno y que solamente veía por sus propios intereses, que a la postre vendría a ser su suegro, de nombre Labán. ¿Cuántos de los que estamos el día de hoy aquí pudiéramos decir, yo tengo verdaderamente un suegro o una suegra que guarda su palabra, que no miente, que no se entromete en lo ajeno, que es una persona justa? ¿Cuántos pudieran decir eso? Pero si yo le preguntara en esta ocasión a Jacob, si lo tuviéramos aquí presente, que de hecho lo tenemos a través de lo que las Sagradas Escrituras lo registran, le preguntaría yo a Jacob, ¿cómo te fue con tu suegro? Y él muy probablemente me diría, no, mi suegro. Me voy a abstener de decir algo al respecto de mi suegro Labán. ¿Por qué? Porque he aprendido una cosa, nos diría Jacob. Si no tengo nada bueno que decir de una persona, mejor me callo.
Pero no cabe duda que Labán era un personaje, o mejor dicho, era todo un personaje. Lo engañó, no nada más con su salario, sino adicionalmente, lo engañó dándole a una hija que él habiendo prometido, la cambió por la hija mayor y engañando al que vendría a ser su yerno, tristemente se registró aquellas triquiñuelas que este personaje de nombre Labán hizo. La vida de nuestro patriarca Jacob, amados, se vería trastornada a partir de tener a dos mujeres que tomaría para sí como esposas. Tristemente las dos serían hermanas, de nombre Rachel y Lea. Lea tendría una sierva de nombre Silpa. Rachel tendría una sierva de nombre Bila. Y a partir de estas 4 mujeres, las 12 tribus, las 12 matot de Israel, descenderían teniendo un común denominador, el mismo progenitor, de nombre Jacob, el cual a la postre el Eterno le cambiaría por su nombre, Israel. Leemos en el verso 1 de Bereshit capítulo 30, al ver Rachel, al español la traducen como Raquel, al ver Rachel que no daba a luz, que no daba hijos a Jacob, Jacob al español, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos y si no, me muero. Jacob se enojó con Rachel y le dijo, ¿soy yo acaso el Eterno que te ha negado el fruto de tu vientre? Entonces ella le dijo, aquí está mi sierva Bila, llégate a ella. ¿Qué quiere decir esto? Ten intimidad sexual con ella y que dé a luz sobre mis rodillas, así también yo tendré hijos de ella. Según el código de Hammurabi, que es la legislación más antigua, todavía más antigua que lo que vendría a ser la Torá, existía la posibilidad que en caso de que una mujer no pudiera tener descendientes, ella se recostare y a su sierva la pusiera en su regazo, con el objetivo de que tuvieran un intercambio sexual con su marido, y a la postre el niño, fruto de esta relación, sería considerado como su mismísimo, como su propio hijo. Desde luego que es algo que ante nuestros ojos, en esta época contemporánea, amados, resulta a todas luces escandaloso. Sin embargo, las Sagradas Escrituras no nada más resaltó los valores de Jacob, sino también tuvo que registrar aquellos sucesos de vida en personajes ilustres, como en el caso de Jacob, como en el caso de Rachel, como en el caso de Lea, pero con un objetivo. Lo registra muy claramente las Sagradas Escrituras en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Sagradas Escrituras tengamos esperanza. Así que si alguno de nosotros pudiéramos decir, yo tuve un abuelo ilustre el cual hizo un libro de su propia vida y nos los dejó como legado, y en ese libro registra sus aciertos y sus desaciertos, y yo a partir de ahí, de ese libro puedo yo aprender, amados, todos los que estamos aquí, si verdaderamente nos consideramos parte del pueblo de Israel, puedo yo decir que mis abuelos, mis antepasados, dejaron un registro de su vida, y por ello, de esta vida de mis antepasados, yo me puedo nutrir, y puedo aprender y puedo crecer. De ahí que Rachel no se ocultó nunca este sentimiento, esta animadversión que tuvo para con su propia hermana. ¿Cuántos de los que estamos aquí el día de hoy pudiéramos decir, me llevo muy bien con mi hermana o me llevo muy bien con mi hermano? Aquellos que no tuvimos esa bendición de tener un hermano del mismo género, pues bueno, en esta ocasión no aplica la pregunta, pero ¿cuántos de los que están aquí pudiéramos decir, mi hermana, esto es siendo ella mujer, me llevo muy bien, o mi hermano siendo hombre me llevo muy bien? Pues bien, no es sencillo en muchas ocasiones llevarnos bien con nuestras hermanas o con nuestros hermanos, no es sencillo, en realidad es muchas veces todo un reto. ¿Por qué? Porque no nos dieron a escoger a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Y en esta ocasión Rachel
No porque se llevara mal con Lea, sino por las mismas circunstancias de su propia vida, tuvo que ser rival de su propia hermana. Y por ello es que se registra: Rachel tuvo envidia de su hermana. ¿Pudiéramos aprender de la vida de Rachel y de Lea algo como la envidia? ¿Y por qué yo desde el principio decía yo voy a tratar del tema de la envidia y de los celos? En el hebreo, la palabra para envidia es la palabra hebrea caná. Caná. Y esta palabra hebrea caná, que es el verbo, no lo confundamos con otra palabra hebrea que se escucha igual, que es caná, de adquirir, de comprar. Caná lleva la letra en sí misma la Kof, la Nun y la Aleph, y con ello se compone la palabra caná. De ahí tiene un derivado que viene a ser un adjetivo, que es kiná. Y estas palabras, estos vocablos en hebreo, caná y kiná, se traducen en muchas ocasiones como envidia, pero de la misma manera, otras tantas se traducen como celos, casi por igual, celos y envidia. Y quisiera yo que reflexionáramos un poquito qué entendemos por celos y qué entendemos por envidia. ¿Que acaso el celo y la envidia es lo mismo? De entrada pudiéramos decir no. ¿Por qué? Porque según el diccionario registra que la palabra envidia es la tristeza o pesar por el bien ajeno. Esta sería de alguna manera la definición que más fácilmente pudiéramos estar todos de acuerdo. ¿Están ustedes de acuerdo o no? Envidia, ¿qué es? La tristeza o el pesar por el bien ajeno. Esto es, yo me pongo triste, yo me apesadumbro. ¿Por qué? Porque estoy viendo que otro tiene un bien. Le va mejor que a mí. Hay otra definición en el diccionario que dice envidia, emulación, deseo de algo que no se posee. Y esta definición es la que particularmente, y a mi juicio, es la que más se acerca a lo que vendría a ser celo. Otra vez, envidia, deseo de algo que no se posee. ¿Se parece ya un poquito más, se acerca a un poquito más a lo que sería el celo? ¿Sí o no? ¿Verdad que ya se acerca mucho? Ok, ¿qué es celo? De acuerdo al diccionario. Una acepción, cuidado, diligencia, esmero, que alguien pone al hacer algo. Cuando una persona se dedica a su trabajo con cuidado, con diligencia, con esmero, y le llaman y dice, ya vente a comer, y no se quiere despegar de su trabajo, pudieran decir, es un hombre celoso de su trabajo. ¿Es correcto? Pero hay una definición que más me gusta y que más está cercana a lo que vendría a ser la palabra hebrea caná. Segunda acepción, interés extremo y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Lo repito, interés extremo y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Cuando una persona manifiesta un interés activo y extremo por algo o por alguien, lo que pudiera estar denotando vendría a ser celos. Pero ese interés, si recordamos la definición de envidia en su segunda acepción, que vendría a ser el deseo de algo que no se posee, de alguna u otra manera, estarían convergentes. Por ello, es que sería muy difícil el poder decir caná o quiná es envidia o caná o quiná es celos en el hebreo. Ambos conllevan en sí mismo un interés extremo y activo por alguien, por una causa, por una persona, tanto como el deseo por algo o por alguien que no se posee. Tercera definición de celos: sospecha, inquietud, recelo de que la persona amada haya mudado o mude su cariño poniéndola en otra persona. Esto ya más estaría acorde con lo que vendría a ser el celo de una persona por
Otra, que brindándole un amor o un aprecio, en el momento en el cual lo siente perdido, le generan los celos como consecuencia de que piensa que el ser o el ser amado ya no le favorece con ese mismo cariño. Entonces, lo reitero, envidia, deseo de algo que no se posee, celo, interés extremo y activo que alguien siente por una causa, por una persona, y básicamente me quedaría yo con esas dos definiciones, englobándolas en un todo para tratar de explicarles lo que vendría a ser el hebreo Caná. Por ello, es decir, cuando dice Rachel que ella le tuvo envidia a su hermana Lea, hay algo que resaltar. Lea tenía hijos, Rachel no. Y cuando le dice, yo le tengo celos a mi hermana, es porque ella algo tiene que ella también quisiera tener. Es decir, yo tengo un interés de tener hijos, pero desgraciadamente no los tengo y los tiene ella. Quisiera, antes de comenzar a profundizar en lo que vendría a ser la palabra Caná, darles cuál vendría a ser un símbolo de lo que vendría a ser el hebreo Caná. ¿Les parece bien? Espero que este símbolo nos ilustre de alguna manera lo que el Eterno quiere darnos a entender con esta palabra. Salmo 79:5. Teilim 79:5. Dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, oh Eterno, oh Adonai, oh Hashem, estarás airado para siempre? Arderá como fuego tu celo. ¿Sí lo vieron ahí? ¿Qué simbolizaría, el celo? El fuego. Ahora, tenemos nosotros el fuego y cuando acercamos algo, ¿qué es lo que hace? Acercamos un poco de papel, lo absorbe, lo consume, lo devora, ¿verdad? Anhela, desea justamente que sea parte de ese fuego. Salmo 119:139. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Aquí justamente alude a lo que les estoy tratando de explicar. Mi celo me ha consumido. Entonces, por ello es que el celo, ese anhelo ardiente por algo o por alguien, estaría acorde con lo que las Sagradas Escrituras nos habla. Dado que el conocernos como personas nos da una posibilidad mayor de ser felices, en la medida que conozcamos este tipo de cuestiones que son muy humanas, nos ayudarán a identificarlas y una vez que las identifiquemos, a desecharlas. Una persona no puede ser libre de los celos mientras no identifique qué es lo que es. Una persona no puede ser libre de la envidia mientras no esté plenamente consciente que está cayendo en ella. De ahí que Gálatas capítulo 4, versículo 18, nos habla de algo muy interesante. Dice, bueno es mostrárselo en lo bueno, siempre. Y no solamente cuando estoy presente con ustedes. ¿Qué quiere decir Rab Shaul cuando escribió esta carta? Bueno es mostrárselo en lo bueno. ¿Qué acaso hay una demostración de celo para lo malo? ¿Es correcto o no? Lo que nos demuestra este versículo es que existe un celo para lo bueno y existe un celo para lo malo. ¿Correcto? Celo para lo bueno y celo para lo malo. Si recordamos el caso nuevamente de Rachel, ¿su celo fue bueno? ¿O su celo sería malo? O en lugar de celo le pudiéramos llamar envidia. De acuerdo a la definición, estaría más acorde con la envidia, pero de acuerdo a lo que vendría a ser el vocablo caná, estaría englobado justamente en él. Entonces, más certero sería caná. ¿Correcto? Más certero sería caná. Y me voy a anticipar a algo. Dice la Escritura en la segunda declaración, en los que le llaman los 10 mandamientos. Dice que el Eterno es un Elohim fuerte
y celoso. Y se emplea el mismo vocablo. Entonces, el Eterno tiene dentro de sus propias atribuciones que Él es celoso. ¿Pero Él acaso tendrá un celo para lo malo? No. Sus celos siempre son para lo bueno. Entonces, reconozcamos, amados, que nosotros podemos tener celos para lo bueno y celos para lo malo. Quisiera primero platicarles, sabiendo que no tenemos esa problemática, pero que para no dejarla y para que sirva para otros, hablarles primero del celo mal llevado. ¿Les parece bien o quieren que les hable nada más del bueno? Para ayudar a otros seguramente. Entonces, cuando yo digo celo o envidia, voy a referirme justamente a la palabra caná, y que nuevamente les repito, amados, envidia, deseo de algo que no se posee, celo, un interés extremo y activo que se siente por una causa o por una persona. ¿Ok? Uno está denotando ya la pérdida y otro está denotando ¿qué? Ese deseo, ese interés. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ven ustedes entre uno y otro, en gran medida tiene mucho que ver la pérdida del objeto de la persona, ¿verdad? Ambos muestran un interés, ambos muestran un ardiente deseo, pero uno es para lo bueno, ¿verdad? Y se puede dar también en el otro sentido. Entonces, 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 es el primer paso que quisiera mostrarles. 1 Corintios 3:3, amados. Esta carta la escribe Rab Shaul a la Keilah que se encontraba en Corinto. Nuevamente, y como lo dije en la anterior conferencia del aniversario de Beda Derech, la Keilah de Corinto también particularmente era una Keilah que estaba compuesta mayoritariamente por gente de origen gentil. De tal manera que les está enseñando el A, la B y la C de lo que vendría a ser el judaísmo. Por ello les escribe y les dice lo siguiente, 1 Corintios capítulo 3, verso 3. Porque aún son carnales. ¿Qué quiere decir carnales? Dice, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Si no mal recuerdo, tengo una conferencia grabada de esta porción, y si no la tengo y alguien nunca la ha escuchado, entonces me hace falta grabarla. Y en esta conferencia, si está grabada o no, por favor, alguna vez recuérdenmelo para que la grabe. Trato yo de demostrar que 1 Corintios capítulo 3, cuando le da un adjetivo a las personas que son carnales y a otras les dice que son espirituales, y para efecto de no dejarlo de lado, y sobre todo porque algunas religiones tratan de utilizar estos dos términos y les dicen a ustedes, es que esos son muy carnales, dícese, no hijos del Eterno. Aquellos son espirituales, dícese, hijos del Eterno. Pues bien, esta manifestación que está hablando Rab Shaul, porque son muy carnales, ¿qué quiere decir esto? Que todavía su preocupación primaria y fundamental viene a ser el aspecto físico, ¿correcto? Y de esa preocupación primaria y fundamental, el aspecto físico, en esta preocupación, dice muy claramente, algunos tienen celos, algunos tienen contiendas, algunos tienen disensiones, ¿verdad? Y les dice, ¿por qué? Porque ustedes se preocupan más por su carne. De tal manera que aquella persona que experimenta la palabra hebrea caná, para mal, tendrá una constante. ¿Cuál? Está buscando un beneficio para su ¿qué? ¿Para su qué? Propia persona. ¿Correcto? Estará buscando un beneficio para su propia persona. Y ahí yo pudiera resumir lo que vendría a ser los celos y la envidia. Más correctamente en el hebreo caná. Cuando una persona está buscando un beneficio para su propia carne, ya está mal. Entonces, amados, por favor, si de repente ves que tu vecino salió y trae los tenis que tanto habías estado anhelando, y que en ese momento experimentas cierta sensación desagradable, muy probablemente, con este estudio, has entendido
que debes de desecharlo porque no es bueno. ¿Por qué? Porque estás buscando un beneficio netamente carnal. Si tú me dices que estás teniendo un celo por tu marido y que ese celo por tu marido a lo que te lleva es a decir, vente aquí siempre conmigo, a mi lado, sentadito aquí, que nadie te vea, por el hecho de buscar un beneficio personal de la carne, quiero decirte que ese celo es malo. Y me voy a adelantar. Primera de Corintios capítulo 13 dice muy claramente, el amor no tiene, ¿qué? Envidia, que en el griego es la palabra celos y que sería el equivalente de la palabra quina, y lo mismo sería, tanto envidia como celo, en la orientación que le estoy tratando de dar. ¿Sí me explico? Entonces, ojo, a ver mujeres, ¿por qué quieren tener a su marido cerca? Por favor, examínense. ¿Es para un beneficio personal o es porque verdaderamente están esperanzadas a pasarse un buen momento en compañía, en comunicación, en gusto y en deleite, o para que otras mujeres no los vean, o para que, ¿cómo se llama? Su marido no le destine tiempo a otros o a otras? ¿Por qué? Porque les está robando a ustedes carnalmente algo. ¿Me explico, amados? Cuando estamos buscando un beneficio carnal meramente, es incorrecto. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 20. Pues me temo que cuando llegue no les halle como quiero, y yo sea hallado de ustedes cual no quieren. Está medio curioso, ¿verdad? O sea, Rab Shaul escribe, yo los voy a hallar como no quiero hallarlos y ustedes me van a hallar como no me quieren hallar. Traducido, yo me voy a enojar y ustedes no me quieren ver enojado, ¿verdad? ¿Y qué más? Y yo cuando me llegue me voy a enojar porque los hallo no como quiero hallarlos. ¿Correcto? Y sigue diciendo, que haya entre ustedes contiendas. ¿Ya vieron por qué se va a enojar Rab Shaul? Envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Ya no sigo leyendo lo demás, pero nuevamente lo reitero. Él no quiere hallarlos en contiendas, esto es en disputas de unos con otros. Y nuevamente, disputas, amados, muchas veces estamos pensando que las disputas nada más serían en un terreno en el cual pudiéramos llamarle de grande, de situaciones verdaderamente trascendentales e importantes, pero aún cuando nosotros estamos considerando una contienda, y una contienda se puede dar aún en el terreno de nuestros hijos, amados, aún en el terreno de nuestros hijos, es ahí en los pequeños detalles cuando verdaderamente nos damos y nos manifestamos quien verdaderamente somos. Contiendas, envidias, nuevamente correspondería a la misma palabra. Iras, cuando no logramos dominarnos. Divisiones, esto es, vente para acá porque tú eres de los nuestros y tú hazte para allá. Maledicencias, ¿qué puede ser? Palabras altisonantes, irrespetuosas hacia tu prójimo. Murmuraciones, esto es, suposiciones que generalmente tienden a lo malo. Pero ya viste lo que hizo esa mujer. Vio tirado y no lo levantó. Y ya está suponiendo que lo hizo por mala persona. Soberbias. ¿Qué quiere decir soberbias? No, ya, amados. Soberbias, ¿qué quiere decir? Tener tal presunción de que se tiene un gran valor, que los demás valen menos y uno solamente es la persona que vale. Uno solamente es la persona que lo hace bien, uno solamente es el que danza bien, uno solamente es el que comparte bien, uno solamente... Y cuando las personas son los primeros
Amados, la soberbia les ha alcanzado. Los mejores. Y luego dice desórdenes. ¿Qué quiere decir desórdenes? En un matrimonio manda la mujer y no el hombre. En un matrimonio le manda la hija o el hijo a la mamá. En un matrimonio quien mantiene es la esposa y no el marido. En un matrimonio, ahora vayamos en otro terreno, laboralmente, en un trabajo, en una keilá, quien manda no manda el rabino, sino quieren mandar la gente. O el roé, o el shaliach. No mandan ellos, sino manda la gente. Todos son cuestiones de desórdenes. ¿Y por qué se dan los desórdenes? ¿Por qué se dan las murmuraciones, las disensiones, las contenciones, las divisiones? Por una cuestión, por caná. ¿Por qué? Porque estamos inclinándonos hacia lo malo para buscar un beneficio netamente personal. Romanos capítulo 13, versículo 13. Andemos como de día. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Nuevamente dice, andemos como de día. ¿Por qué dice como de día, amados? Porque las cosas tienen que ser de una manera transparente. Recientemente, amados, quiero decirles que sufrí una traición artera de alguien al cual yo amé profundamente. Y recibí una traición artera, y esta traición consistía en varios detalles, pero uno de los principales es que las cosas se hicieron en lo oculto. Y me refiero a alguien de México, para que no se entienda mal. Alguien de México. Y después que transcurre el tiempo, le digo, oye, me enteré de esto. Y resulta que todas las cosas en lo oculto. Cuando se hace algo en lo oculto será bueno, amados. No. Entonces, como de día, honestamente. No en glotonerías. ¿Qué quiere decir glotonerías? Híjole, amados, por favor, esos excesos que pudiéramos estar teniendo, ¿verdad? Aquí, en este caso, relacionado con la comida, lo mismo pudiera ser en todos sentidos, pero detrás de ello, amados, nos sentimos satisfechos, parémosle. ¿Por qué? ¿Por qué? No es algo que al Eterno le guste. ¿Qué quiere decir? Borracheras, lujurias, lascivias, no en contiendas y envidias. Ok. Gálatas capítulo 5, verso 20. Noten esta serie de descripciones que da Rab Shaul, O sea, Gálatas 5:20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. La palabra ahí, otra vez resalta la palabra celos, ¿verdad? Del griego celó. Santiago capítulo 3, verso 14. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Ese versículo me gusta. ¿Por qué? Dice, si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Amados, quisiera yo tener un poco más de tiempo para ahondar en esto que les quiero yo decir. En mi experiencia, estos celos y envidia, del griego quina, el desear ardientemente algo, pero en mal sentido, para un beneficio personal, en mi experiencia, yo puedo apreciar que la gente que mayoritariamente tiende a ello, tiene una constante, y esa constante es que no ha alcanzado una madurez. Nosotros vemos que psicológicamente a los niños pasan por varias etapas, ¿verdad? Y ustedes conocen, los adultos, que hay una etapa particularmente que le llaman en los niños, ¿qué? La etapa en la envidia. Y que tú tienes a un niño chiquitito alrededor de, ¿qué será? 3 o 4 años, y que toma un objeto y que por nada hace que se lo presten a otro, ¿verdad? Pero es una etapa de desarrollo. Y esta etapa de desarrollo, amados, si el niño continúa con su proceso natural de maduración, entonces, ¿qué sucede? Deberá de dejar atrás esa etapa.
Yo puedo decirles, amados, que cuando yo observo gente adulta, no importando la edad que sea, jóvenes, señoritas y niños con ese tipo de situaciones, yo puedo decir que mayoritariamente la gente tendrá una inmadurez. Y cuando tú veas que tu amigo, que tu vecino, que tu hermana, que tu líder religioso, hablando para aquellos que están en las conferencias, se goza y se deleita en el bien del prójimo, estará dando indicios de su madurez. ¿Me explico? Ustedes quieren conocer verdaderamente quién es la amiguita con la cual tienen tanta cercanía y intercambian tantas palabras y tantos puntos de vista. Cuando ustedes observen que su amiguita, la más íntima, vio que una mujer que les caía mal tuvo un bien y lo único que manifestó fue una animadversión hacia ella, y lo primero que hizo, en lugar de decir, pues qué bueno que ya tiene ahora el cabello así, lo primero que dijo fue, qué feo se le ve, ¿verdad? Yo me hubiera puesto, y cuando ya empiezan con que yo me hubiera puesto, yo me hubiera comprado, yo hubiera... Amados, si ustedes ubican en la gente de la cual conocen estas frases, yo hubiera, son indicios de que son gente inmadura y que van a tender a ver simple y sencillamente por su carne. Pero lo más importante no es verlo en los demás, lo más importante es apreciarlo en uno. En uno. Amados, esta enseñanza no es para la gente que no vino, que hubieras pensado, qué malo que no vino. No, amados, esta enseñanza es para nosotros. ¿Por qué? Porque si las Sagradas Escrituras lo registran, y si una mujer como Rachel lo experimentó, ¿quiénes somos nosotros, amados, para no experimentarlo? Lo importante es conocerlo, identificarlo, y entonces tener la posibilidad de dejarlo de lado. Bien, ¿qué provocarían este quiná o caná llevado de una manera incorrecta? ¿Qué lo provocaría? Y aquí quisiera yo darles una listita que nuevamente me gustaría profundizar, pero voy a tener que dejar la enseñanza para 2 o 3 partes. ¿Qué podría provocar a una persona la envidia o quiná o caná o ese celo mal llevado? ¿Quieren saberlo? Bien, espero que esta listita nos pueda dar un poquito más de luz. Génesis capítulo 26, verso 14. Las posesiones. Dice ahí, y tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas, mucha labranza, y los Filistim le tuvieron envidia. Nosotros tuvimos recientemente, y digo recientemente, hace como 2 o 3 años, una situación que vivimos de cerca, que cuando una persona empezó a progresar, la gente en su alrededor les empezó a dejar de hablar. Y ya pasó el tiempo y otra vez como que les volvieron otra vez a retomar cariño, pero mientras la gente empieza a progresar, esto es un muy claro indicio de que cuando ven que los demás progresan en posesiones, la gente puede estar experimentando quiná o caná. ¿Qué más puede provocar la caná? En este caso, Génesis 31, ya lo leímos, el tener algo, el desear tener algo que no se tiene y que sí lo tiene la otra persona, ¿verdad? ¿Verdad? Génesis capítulo 37, verso 11. Que alguien se encumbre, que alguien tenga liderazgo. ¿Correcto? Que alguien se encumbre, que alguien tenga liderazgo. Dice Génesis 37, y sus hermanos le tuvieron envidia, mas su padre meditaba en esto. Y estamos hablando de Yosef. Yosef, porque el Eterno le estaba anticipando que lo pondría por encima en autoridad sobre sus hermanos, y sus hermanos ya empezaban a experimentar envidia antes de que le ocurriera. Entonces, cuando en medio de Bedaderech se nombra un Sharetim, se nombra un Roé, se nombra un rabino,
se nombra cualquiera de los servidores, amados, así saltan. Fácilmente, rápidamente. Aquellos que dicen, pero ¿por qué a él? Y no yo. Y se dan a conocer rapidísimo. Bien. ¿Qué más? Salmo 106, 16. Y esto no lo lean, por favor. Les voy a hacer una pregunta. Bueno, me la van a decir que sí, pero es que es bien interesante. ¿Ustedes creen que alguna vez la gente pudo haber tenido una envidia o un celo de Aarón? ¿De Moshe? Fíjense lo que dice Salmo 106, 16. Tuvieron envidia, Caná, de Moshe en el campamento y contra Aarón, el santo del Eterno. ¿Qué quiere decir? Aunque la persona se porte bien. ¿Por qué? Por lograr el reconocimiento de los demás, porque tarde que temprano, a final de cuentas, cuando las personas hacen lo correcto, el reconocimiento de los demás viene. ¿Verdad? Y eso puede provocar Caná. Entonces, Moshe no se las vio sencillas, fáciles en su servicio, porque todavía decía, me porto bien, hago lo correcto, sigo la voluntad del Eterno y además todavía me tienen Caná. Ahora, ¿cuántas veces mujeres y amados han volteado hacia sus parientes, sus conocidos, sus amigas, sus amigos y han visto que les tienen envidia? ¿Cuántas veces? Ahora, si ustedes han visto que esto les acontece, amados, tratemos de aprender de ello. Y si hombres tan grandes como Moshe y como Aarón los envidiaron, digo, ¿quiénes somos nosotros como para que no nos acontezca? ¿Verdad? Más bien aprendamos y en lugar de entrar en disputa con aquella gente que te tiene envidia, que te tiene celos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Reconocer que ellos están, en lugar de ver yendo para arriba, ven para abajo. Y en el momento en el cual reconoces que la persona ve para abajo, te desentiendes y ya no vas a tener disputa para con ellas. Ya no vas a tener por qué ganarle los argumentos porque vas a entender quién es y por lo tanto lo único que te va a provocar es compadecerte de ella. Ahora, detrás de estas situaciones hay otras más. Job capítulo 5 versículo 2. Job 5:2. Es cierto que el necio lo mata la ira. Fíjense bien, al necio lo mata la ira. Cuando alguien pierde sus casillas, lo puede llegar hasta matar. Y dice al final, y al codicioso lo consume la envidia. Alguien que está anhelando tener, por el solo hecho de tener, amados, quiere decir que tiene Caná dentro de sí. ¿Correcto? Tiene Caná dentro de sí. Ahora bien, continuando ahora ya con situaciones que pudieran ustedes pensar que no tienen mucha enseñanza para nosotros cuando en realidad sí la tienen. ¿Ustedes han alguna vez escuchado cuando de repente voltean y ven que alguna persona se dedica a alguna situación no correcta, impropia, o algún ilícito, es un delincuente, o es un político que roba, o es lo que sea, y que la gente ya lo sabe, pero cuando lo ve y dice, ¡ay, pero por qué! Él sí tiene ese carrote, esa casota, eso. Y cuando la gente empieza a experimentar eso sobre aquellas personas, fíjense lo que dice las Sagradas Escrituras. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque las personas que hacen lo malo, híjole, también son los más susceptibles a que les tengan envidia. Son los más susceptibles a que les tengan envidia. Miren, cuando de repente ven a un joven que
que se comporta de una manera rebelde en todos sentidos, exterior e interiormente, ¿qué les acontece a los jóvenes? Se voltean y como que, sí, no lo ven tan bien, pero además yo quisiera hacer. ¿Sí o no? Porque está dentro de ellos esta parte de Caná. Otro. Salmo 73:3. Porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Quiénes son los arrogantes? Aquellos que demuestran con sus actitudes su supuesta superioridad. ¿Verdad? Dice, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, otra razón por la cual se puede generar en uno el caná o la quiná es por tenerle esto hacia alguien arrogante, alguien que prospera. Otro, Proverbios 3:31, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, oye, pero si yo me porto bien, mejor me voy a portar mal? ¿Cuántas veces ha salido de nuestra boca, no? Que de repente tú haces lo bueno y aparentemente se te paga con lo malo, y de repente dices, pero mira, aquella persona hizo lo malo, y después de que hizo lo malo le fue tan bien. Ya ves, yo debería de haber hecho lo mismo. Entonces, ojo, no debemos de tener absolutamente nada de esto, de esta animadversión en contra de los injustos, pensando en que nos iría mejor siendo como ellos. Nuevamente, estamos el día de hoy aquí en Shabbat, amados. Y estando en Shabbat, ¿cuántas veces pudieras decir, ay, es que mi amigo de la escuela el día de hoy va a ir a las estacas? Y para los que no lo sepan, que me están escuchando en la grabación, es un centro de esparcimiento, un balneario, ¿verdad? En donde hay un río, albercas. Entonces dirían, ay, pero, ay, el que padre sí está yendo allá. Nuevamente son situaciones que a nuestra carne le afectan. Otra. Dice ahí, Proverbios 23:17, de una manera más genérica, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Pecadores ya estamos englobando absolutamente a todos, ¿verdad? Otra, Proverbios 24:1, no tengas envidia de los hombres malos, de los rasha. Otra, Proverbios 24:19, los últimos tres dije, Proverbios 23:17, Proverbios 24:1, Proverbios 24:19, no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. ¿Verdad? De ahí, amados, que quisiera yo hablarles un poquito acerca de las consecuencias, pero por causa de tiempo no voy a poder concluir. Quisiera hablarles de cómo es que podemos efectivamente nosotros experimentar la Caná de una manera correcta, pero no hay tiempo, y que el Eterno nos dé la oportunidad de llegar con vida, si Él así lo permite, para cuando se dé esta situación. Mientras tanto, amados, espero que nunca, cada vez que asistamos a una sinagoga y escuchemos alguna conferencia, algún drash, estemos pensando que este drash va dirigido para nuestro vecino y no para nosotros. Esperemos que en la medida que nos conozcamos más como personas, como individuos, como hombres y como mujeres, alcancemos un mayor grado de felicidad, y lo más importante, entendiendo nuestras situaciones de riesgo en nuestra propia vida, que las hagamos de lado y podamos ir caminando en pos de una unidad perfecta. Desde la sinagoga Bet Aderech, desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México, se despide el rabino Mijael Ávila. Shalom Ubraja. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.